Gracias, Antonio, por esta. Muchas gracias, Maribel, y pues no puedo decir más. Muchas gracias, Juan José, por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias al público. Es un día interesante, pero pues aquí estamos. Es un lugar interesante, el Museo del Barro, y pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, le doy la palabra a la maestra Maribel García, que va a ser la moderadora de esta charla, de esta presentación del libro. Y bueno, después les explicamos un poco la dinámica, pero pues muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Primero, quiero agradecer, por supuesto, al municipio de Metepec, al ayuntamiento por abrirnos las puertas a este hermoso museo, el Museo del Barro, en donde ya habíamos tenido la oportunidad de estar en esta semana para hacer un homenaje a Juan José, muy merecido por sus años de trayectoria como investigador, como periodista y como escritor. Estuvimos muy contentos y ese mismo día se fraguó que el día de hoy se pudiera hacer la presentación del libro de Antonio de JJ Benítez, Desde el Corazón. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que vienen de Metepec y de otras ciudades, e inclusive nos llegaban mensajes que venían desde lejos para poder estar junto a Juan José, lo cual pues la verdad es que sí es un honor, es un privilegio estar al lado de él, presentar el libro de Antonio, que habla de ti, eso está padrísimo, ¿no? Digo, es como todo muy redondito. Hoy, que es además un día inhábil para los mexicanos, que estamos algunos con desvelo y tal, pero pues yo creo que también es un buen día para estar aquí reunidos. Y bueno, pues como algunos saben, las charlas que hacemos literarias son un poco diferentes, ¿no? Las presentaciones de libros, y bueno, pues hoy no me voy a perder la oportunidad de hacerlo de igual manera como lo he hecho en otras presentaciones, tanto de JJ Benítez Desde el Corazón como con algunos otros escritores. Y bueno, pues tenemos los micrófonos, entonces vamos a estar jugando con los micrófonos, si les parece bien, ¿no? ¿Y a qué me refiero que lo voy a hacer como hacemos las presentaciones? Bueno, es que yo sé que la mayoría de los que están aquí es que admiran a Juan José, que tal vez es la primera vez que tienen la oportunidad de verlo, ¿no? En persona. Aquí está Juanjo, un abrazo para Juan. Sí. El cariño de toda la gente que te ha leído, que le has cambiado la vida, porque leyeron Cabello Tuya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y que han leído, además, Al fin libre, que han leído Pactos y Señales, que han leído, y que ahora ya han estado leyendo En blanco y negro. Es decir, que hay gente que te sigue, porque a un artista se le conoce, sí, así también, ¿no? Y es maravilloso tenerlo enfrente y que a lo mejor me firme mi libro y tener una foto, pero al artista se le conoce leyéndolo, ¿no? Al pintor se le conoce viendo su obra, al escultor también. Es la forma en la que podemos conocerlos, porque ahí, en esas líneas, dejan impreso todo, corazón, personalidad. Y es el caso también de Toño, ¿no? Toño, que en este libro nos platica, bueno, de pronto se ha dicho la biografía, bueno, yo creo que eso es otra cosa y viene después, ¿verdad? Ya yo no puedo espolear cosas que de pronto sé y que vendrán y que tu vida estará escrita, tal vez, no sé. Pero este libro es la historia de dos amigos que se conocen, que no existe la casualidad, y entonces se conocen porque así tiene que ser, e inicia una relación de trabajo aquí, en Metepec. Por eso es muy emblemático para los dos autores estar aquí en el lugar en donde se conocieron. Y a partir de eso, bueno, pues nacen investigaciones, una linda amistad entre los dos, historias, viajes, y pues para los mexicanos, la verdad, un orgullo que sea Antonio quien escribe este primer libro sobre tu vida y sobre partes de tu vida y lo que, ¿no?, tú le has permitido y ha platicado, que ya lo va a platicar ahorita también Toño. Bueno, pues que hay que leer el libro como se leyó Caballo de Troya. Yo siempre he dicho que hay dos formas de ver el libro de Antonio Erazo, Desde el Corazón, y una es
quien conoce a Juan José Benítez a través de sus libros y quiere saber más. O sea, no solo lo que está ahí, sino quién es este hombre y cómo puede escribir de esa manera tantas cosas, tantas dudas que tenemos de pronto. Y quien no lo conoce y que jamás ha leído sus libros y que lee JJ Benítez desde el corazón y quiere, por supuesto, conocer a esa persona a través también de sus libros. Entonces, si les parece bien, a mí me gustaría hacerles preguntas. Como ahora son dos autores, para mí está más divertido, ¿no? Porque no solo uno. Entonces, no me gustaría hacer como, uy, la pregunta para Antonio y que entonces él responda una cosa y así diferente. Entonces, yo voy a hacer una pregunta para los dos, porque pues los dos van a tener una idea diferente de lo que yo pregunte. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí, sí? Bueno, entonces la primera pregunta que yo tengo, bueno, tengo además otras que me han hecho en las redes sociales desde muy temprano, que me han preguntado. Yo sé y que ustedes han seguido las entrevistas a Juan José y las entrevistas a Toño, y entonces les preguntan, y el diario, y el mayor, y el caballo, y que te inspira. Todo eso no lo voy a preguntar yo, porque eso está en los libros, ¿no? Y está en otras entrevistas. A mí me gustaría preguntarles otro tipo de cosas. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa para ustedes Metepec? Bueno, me la pones difícil y él ya seguramente está pensando, tiene más tiempo de pensar. Pues fíjense que a mí Metepec se me hace, aparte de un lugar muy bonito, muy amigable, pues un lugar emblemático, porque las cosas siempre suceden por algo. Yo no nací aquí en Metepec, yo nací en la ciudad de Toluca, pero la primera vez que tuve contacto con él fue aquí. Y aquí, ese día estaba yo, la verdad, incrédulo que lo iba a conocer, como muchos de ustedes. Yo platico en el libro que nunca había visto una fotografía de él, y sin embargo, fue un encuentro muy, muy padre, muy bonito, muy divertido. Y en esa ocasión lo vi 3 o 4 horas, y bueno, nos despedimos, y adiós. Y ahí quedó todo. Ni siquiera se me ocurrió llevarlo al aeropuerto, preguntarle dónde iba a comer, pero creo que es como el origen de algo, y Metepec por eso a mí me gusta tanto, porque aparte en muchos municipios, como ya lo dije, del Estado de México, quisimos presentarnos, porque él no da presentaciones. Primero quisiera aclarar, si me permiten, en su página verán que no da presentaciones. Esta presentación se le ocurrió a él el martes, ¿cierto o no, Emma? A mí me da mucha pena, mucho apuro hacerlo trabajar más de lo que ya hace, pero bueno, si él quiere estar en contacto con ustedes y apoyar a un servidor, pues yo feliz de la vida. Pero Metepec para mí ha sido el origen de una amistad, un lugar que cada que vengo aquí, como el día de hoy, venía entrando con otras personas y les digo siempre, ahí lo conocí en ese lugar. Y yo creo que es parte como del origen, ¿no? Y Metepec es místico, ha habido muchísimas cosas aquí que se interesaron, fue de interés para JJ Benítez y también para mí después. Y hemos regresado en varios lugares. Hoy le preguntaba, ¿te acuerdas de esto, de eso? Se acuerda muy bien. A ver qué contesta él. Bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Para mí Metepec fue una investigación, en principio una más, pero la sorpresa fue conocer a Toño. Y yo creo que estaba todo perfectamente escrito, perfectamente diseñado. Además de ser un excelente investigador, me lleva siempre de la mano a cualquier sitio, es muy cómodo trabajar con él. Además, yo creo que sobre todo es una bellísima persona, leal, generoso, auténtico, bueno, no sé, es que no sé qué calificativos poner. Entonces Metepec para mí es el principio, como decía la Casablanca, ¿no? El principio de una bella amistad, ¿no? De larga y bella amistad. Muchas gracias. Bueno, ya empezamos. Ahora quiero preguntarles, es la misma pregunta para los dos. ¿Cuál es el sueño que más te marca o que más recuerdas? ¿O el recurrente, ese sueño
¿Sueño onírico o sueño deseo? Yo no suelo recordar los sueños. Tengo muchas dificultades para recordarlos. Y bueno, tuve un sueño en la infancia que me marcó muchísimo, que no he conseguido interpretar, porque, como ustedes saben, hay 50.000 escuelas de interpretación de sueños y cada uno tiene la suya, ¿no? Yo me veía niño en el alféizar de una ventana en un piso muy alto y yo sabía que me iba a caer. Y durante unos segundos o minutos o no sé cuánto tiempo era la angustia de saber que me voy a caer. Y al final me caía, claro. No he sabido qué significa, tampoco me quiero preocupar de ese tema, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez, creo que la vida de cada ser humano está perfecta, minuciosamente escrita, lo bueno, lo malo, lo regular. Y yo, pues sí, como creo en eso, asumo las cosas que ocurren en la vida, ¿no? Todas las asumo. Me cuesta mucho trabajo en ocasiones el enfrentarme a ellas o superarlas, pero entiendo que es mi contrato. ¿Y el aplauso? Bueno, ya están desvelados de ayer. Y, como decía, qué día tan emblemático, tan difícil para salir de casa, y qué gusto que nos acompañen ustedes también. No les había dado las gracias. Yo el sueño más repetitivo que tengo es un hotel. Es un hotel feo, sucio. No sé qué quiera decir, pero siempre no encuentro la habitación que ocupo, no la encuentro. Y cuando me dicen que esa es la habitación, no puedo entrar. No puedo entrar a la habitación. Regreso a la recepción y veo la alberca que está sucia, el agua, y la gente está nadando ahí. Es un sueño extraño, tampoco he sabido muy bien qué significa. He preguntado a las personas que se dedican a esto, todos dicen que son cosas buenas, que lo más sucio y eso es lo mejor, que si pisas popó es lo mejor. Esos sueños, pero la verdad que es un sueño rarísimo, rarísimo, y el hotel siempre es el mismo. Las situaciones a veces cambian un poquito, voy al comedor o algo así, pero el hotel siempre es el mismo. Ok, gracias. Muy bien. Ahí ahora que hablan del contrato, bueno, muchos de ustedes han escuchado, los que no, bueno, ahora lo van a ir siguiendo. En los libros, en el propio libro de JJ Benítez, Desde el Corazón, se habla del contrato que tenemos antes de nacer y que está todo escrito. Venimos aquí a aprenderlo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿les ha gustado su contrato? Sí. ¿Sí te ha gustado tu contrato? Bueno, hay momentos en los que sí, este es uno de ellos, y hay muchos momentos en los que no. Y repito, según esa teoría, que solamente es una hipótesis de trabajo, yo no tengo la prueba definitiva, ¿no? Pero he pedido muchas señales a lo largo de muchísimos años. Yo recuerdo una, quizá la primera o de las primeras. Yo estaba dándole vueltas al tema del contrato, y bueno, ¿esto será verdad o qué? ¿O es una paranoia mía? ¿O es imaginación? Y estaba en Jerusalén. Estábamos filmando una serie de documentales, Planeta Encantado, y teníamos que ir al día siguiente, era el mes de enero, creo recordar. Teníamos que ir a un lugar que se llama la Tumba del Inglés, que es una réplica bastante acertada de cómo pudo ser la tumba de Jesús de Nazaret. Teníamos que ir a filmar, sin más, y a mí por la tarde se me ocurrió plantearle al Padre Azul, decirle, bueno, si la ley del contrato es verdad, mañana, por la mañana, cuando lleguemos a la Tumba del Inglés, yo tengo que ver una rosa blanca. Y automáticamente pensé, qué tontería,
estamos en enero, no es tiempo de rosas. Hacía, en ese momento en Jerusalén hacía mucho frío. Dije, bueno, no importa, cuanto más difícil sea la señal, mejor. Y al día siguiente, el primero que entró en el jardín del inglés fui yo, y además corriendo, y recorrí los jardines que hay en la tumba del inglés, bastantes jardines, y de repente veo entre el ramaje, veo una rosa blanca, la única que había en todo el jardín, en toda la tumba del inglés. Pregunté a los guardas, a la gente que cuida aquello, me dijeron, no es tiempo de rosas. A partir de esos momentos, yo seguí recibiendo muchas señales que yo pedía, muy difíciles. Entonces, digamos que estoy aún convencido a un 60%, más o menos, de que la ley del contrato podría ser verdad. Pues yo, pensando en esa misma ley del contrato, siempre he pensado que el destino está trazado. El destino es... Tienes que ir por ahí, pero claro, no sabes, no tienes la experiencia, las sensaciones de lo que es la vida, y a veces piensas, oye, ¿por qué fulano, por qué perengano o perengana llevan una vida tan fácil? Yo tengo problemas, todos los hemos tenido, yo creo, de cualquier tipo. Y entonces un día dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estarme fijando en lo que pasa. Y se lo he platicado a José, sobre todo más ahora en este viaje. Y me dice, oye, Toño, pero aquí, ¿qué vas a hacer o qué vas a hacer allá? Y yo siempre le contesto lo mismo. Y lo dije también allá en Colombia y en otros lugares. Diosito, que es tan bueno, que viste a los pajaritos, ni modo que bajar con un problema. Entonces he decidido que todos los problemas que pudiera tener, se los dejo al jefe. Yo estoy con el jefe, todavía no llego tan alto para... Me da pena dejar de hablarle al jefe y irme con el padre azul, entonces yo voy con el jefe y me da pena, lo tengo ahí, y entonces le dejo a él todo, pero claro, hago lo que a mí me toca. No estoy esperando en casa, sentado a ver si va a pasar algo. Salgo y lo hago, pero con la responsabilidad de que si el contrato existe, si existe ese contrato, el jefe sabrá qué es lo bueno o lo malo. De las situaciones más buenas, a veces estas son malas, y las malas son buenas, pero con el tiempo. Tú cuando tienes un problema, pasa el tiempo, te ríes del problema. O un amigo ve tu problema y se ríe de ese problema, porque lo resolvería de una forma o de otra. Entonces, cada uno vemos las cosas de una forma según la experiencia que tenemos. Por eso creo en la ley del contrato. El destino está marcado. Bueno, hay una cosa, profundizando en la ley del contrato, yo he hecho muchas preguntas y he recibido muchas respuestas. Y una de las razones fundamentales por las que se establece ese contrato es porque una serie de seres que vivimos o viven, no aquí, sino en otro lugar, imagínenlo como quieran, deciden o decidimos experimentar unas vidas o una vida que no es la habitual donde residimos. Por ejemplo, allí no hay tiempo, no hay materia, no hay enfermedades. Bueno, una serie de realidades que aquí sí existen. Y lo que hacemos, o lo que hacen, es decir, bueno, yo voy a descender, voy a nacer, voy a bajar a ese lugar para experimentar todo eso, que aquí no puedo experimentar. Esa sería una de las razones importantes por la que uno nace. Lo que pasa es que el 99% o más de la gente
no saben por qué están aquí. No saben ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni por qué están aquí, ni a dónde van. Pero bueno, supongo que forma parte de su propio contrato. Si la gente supiera esto, las experiencias podrían quedar descafeinadas. Por eso, al nacer, se borra tu origen, se borra por qué estás aquí, etcétera, etcétera. Seguramente que yo soy de ese 99, ¿sí se escucha? De ese 99.9% que no sé a qué vine, pero qué padre que vine y estoy aquí con ustedes. Invariablemente tengo que hacer esta pregunta porque el libro, al principio Toño platica cómo lo conoce, pero antes de conocerte, él ya te había leído en el Caballo de Troya, en ese Caballo de Troya número 1, que fue un boom. ¿Por qué digo un boom? Porque mucha gente lo siguió y también tuviste detractores después de este primer libro, ¿no? ¿Por qué? Porque tocabas la vida de alguien que es muy importante para el mundo y que después de su llegada, bueno, pues se fundaron religiones, ¿no? A partir de que él viene, sin que él haya fundado ninguna, se fundaron después religiones a partir de él. La pregunta, y que es para ustedes, ¿quién es Jesús? Pues bueno, el que lo sabe mejor es él. Yo tengo mi idea y él tiene la suya. Bueno, yo tengo una idea muy clara. Y bueno, además de a raíz de la información que yo pude leer y obtener en Caballo de Troya, yo después he ido reflexionando y solicitando información y tengo muy claro que Jesús de Nazaret es mi Dios y mi creador. Es decir, es un hombre Dios. Si queremos considerar su encarnación, realmente fue un hombre, con todas las características de un ser humano, que en un momento determinado, creo que no sé si lo hablé en otra ocasión, cuando él ya acababa de cumplir 31 años, él recibe, entre comillas, su divinidad. A partir de ese momento es cuando él empieza la vida prácticamente de predicación, y gracias a esa divinidad, a esa desconocida naturaleza para mí, él hace las cosas que hace y dice las cosas que dice. Es decir, un ser humano normalito no hubiera podido hacer lo que él hizo. ¿Por qué? Pues porque era un Dios. Y esto nos llevaría muy lejos, nos llevaría muy lejos. Pero básicamente para mí Jesús de Nazaret es, aparte de, repito, el Hijo del Hombre, es un Dios, con mayúscula. Pues yo llegó un momento en que ya dejé de llamarlo Jesús y ya ahora solamente le digo el jefe. Ya me dirijo a él con más confianza. Como muchas personas así en el seno de una religión, en la casa de todos ustedes eran católicos, y yo conocía a un Jesús que era, digamos que era el proveedor, porque siempre hablaba para pedirle algo. Y necesito esto, y ay Diosito, Diosito, y sobre todo los problemas, Diosito, Diosito aquello, Diosito ayúdame esto, Diosito ayúdame al otro, pensando en Jesús. Y entonces todo el tiempo era pedirle. Y luego en la iglesia pues hablaban de él, pues que nos iba a juzgar, que había que confesarnos, y esas cosas a mí me daban mucha pena. Confesarse, decía yo, tengo que decirle a ese señor, sin que sea bueno, hermano, no lo conozco y le voy a contar cosas muy personales o muy privadas para que me perdone. Y entonces conozco los caballos de Troya y encuentro a un Jesús súper diferente. El Jesús, yo no digo que amigo, más que eso, mucho más que un amigo. Encuentro un Jesús bueno, amoroso, que no juzga, que no lleva cuentas, con el que puedo hablar, pero eso sí, al que entiendo que no le debo pedir nada. Solamente
Él dice que información, yo digo que aceptación. Y si es posible con el tiempo, entendimiento. Acepto que me pase esto y después, si es posible, ayúdame a entenderlo, para sentirme más contento, más satisfecho. Pero realmente, si nosotros creemos en esa ley del contrato de la que hablaba Maribel y Juan José, pues, ¿qué caso tiene pedir algo que no te van a dar? No te lo va a dar porque Él sabe justo lo que necesitas y lo que firmaste. Y entonces Él dirá, bueno, ¿por qué pides algo fuera del contrato? Yo te voy a dar esto porque es lo que tú necesitas para estar bien, para aprender y llevar esas sensaciones a donde tengamos que ir después de aquí, que es un lugar increíble por lo que yo sé. Bien, gracias. No me quiero extender mucho para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar también, pero sí me gustaría preguntarles cuál ha sido la experiencia sobre ya me voy a salir de Caballos de Troya, sobre los fenómenos OVNI y todo esto que han investigado. ¿Cuál es la experiencia o el ser más impresionante, que más que los ha dejado así como esto es lo más raro que he visto? Bueno, es muy difícil porque este año he cumplido 50 en la investigación. Ya he perdido la cuenta, pero calculo que he podido interrogar a unos 26.000 testigos en todo el mundo. He tenido acceso a documentación confidencial, militar, he hablado con militares, etcétera, 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 etcétera. Yo no hablaría de un ser. En mis archivos hay aproximadamente unas 1000 investigaciones sobre 1000 seres diferentes, no humanos. Y hay algunos espectaculares, impresionantes, positivos y negativos. En los últimos estudios que yo he podido hacer, preparando uno de los libros, me salía un 52% de casos de agresión por parte de estos seres a los seres humanos, no justificadas y con resultado de muerte. 52%. Es muchísimo. A mí lo que más me impactó, lo que más me impresionó fue hablar con una ingeniera, una chica norteamericana que había trabajado para los militares norteamericanos, y yo me había enterado años atrás de que esta mujer había tenido cierto contacto con la famosa nave estrellada en Roswell en julio de 1947, en Nuevo México, Estados Unidos. Bueno, por resumirles la película, yo conseguí al final conversar con ella, grabé, tuve varias veces con ella y efectivamente, a cambio de no revelar su identidad por razones de seguridad para ella, y también para mí, claro. Ella me contó cómo la llevaron en Estados Unidos con otros 4 ingenieros de un lugar de California a un lugar que ella no consigue identificar porque le vendaron los ojos y la drogaron, que podría ser Arizona o Nevada. Bueno, la llevaron a un búnker secreto y durante 2 semanas iba a un hangar donde los militares le entregaban unas piezas. Me dijo, yo recibí 5 piezas pequeñas y me tenía que subir a un avión militar, a un caza, que estaba colgado en el hangar, sujeto por cables, y tenía que tratar de saber para qué servían esas piezas. Dice, mira, solo conseguí averiguar una pieza, las otras nunca supe por qué ni para qué servían. Yo introducía la pieza en el avión, le daba la computadora y de acuerdo a las intenciones del piloto, el avión cambiaba el fuselaje a voluntad del piloto. Al final, esta mujer se hizo amiga de los militares que custodiaban el hangar y preguntó, ¿no?
¿de dónde viene todo esto? Y le señalaron otro hangar que estaba a unos 300 metros. Y le dijeron, ahí están los restos de la nave que se estrelló en Roswell. De esa nave es de donde estamos sacando esta tecnología. Estoy hablando de hace 15 años. Y siguen investigando. Claro, a mí me merece toda la credibilidad del mundo esta persona. No tenía por qué estar mintiendo. Me costó muchísimo tiempo llegar a ella y convencerla. Y no se ha publicado todavía. Está preparado en un libro que ya está escrito. Pero a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, mire, cuando nos dicen, el Pentágono dice que sí, que la Navy ha visto los pilotos, han visto unas naves, las han grabado. Sí, bien. De acuerdo. Pero ¿por qué no saca usted los restos de la nave de Roswell y las criaturas que ustedes capturaron? Y se acabaría el problema. Nunca lo harán. Bueno, yo lo más impresionante, más que seres, también voy a hablar de naves. A mí me han sucedido dos cosas, no solamente con ese tipo. Una vez que grabé una nave haciendo un video para un cantante, estaba haciendo una producción de una canción que interpretaba Pino Luciano, el cantante italiano, y entonces lo grabé y él volteaba a la luna en una escena, pero la luna estaba del otro lado de donde la tenía que grabar yo. Entonces pues estuve checando el cielo y dije, a tal hora está de este lado, entonces ya voy a tener la imagen que necesito de la luna. Era la 1:30 de la mañana, 2. Salí con mi cámara, grabé la luna para empatarla con el video de Pino Luciano, para que se viera que efectivamente estaba viendo a la luna, a la hora de la edición. Y a la hora que revisamos la cinta, que la revisó mi amigo Pedro Hernández, que no existe por aquí porque vino, creo que ya se fue. Bueno, Pedrito Hernández, ahí está Pedrito Hernández, era un gran investigador, porque ahora ya no quiere investigar, y luego yo lo voy a preguntar. Y él revisa la cinta y me dice, oye, ¿viste lo que se ve en la cinta? Y en 1/4 de película se ve una nave roja, tipo cigarro, que le di el video hace mucho tiempo, no sé si lo tendrá, pero solamente se ve en un 1/4, pero es roja la nave, roja completamente. Entonces es algo que me impacta, dije, bueno. Y después, 22 de mayo, no me acuerdo muy bien del año ahorita, y no la quiero regar porque es ahí el que grabó el video, se baja él de un vehículo que iba en la Ciudad de México, y ese para mí es el video más espectacular, porque sé quién lo grabó, con qué cámara, cuándo y dónde. Pedro graba un video de una nave que está girando en el cielo de la Ciudad de México, de día. Para los que digan, siempre se ven borrosas las imágenes, esta no es borrosa, está girando y están saliendo cuando menos 50 naves pequeñas, amarillas también, hacia el otro lado, en el otro extremo. Ese video para mí es espectacular, porque no está manipulado, no está manoseado, como decía Juan José el otro día. El fenómeno está muy manipulado, más del 90% es falso lo que ahora se puede hacer con la tecnología. Pero ese es un video increíble, a baja altura, como todos lo quieren ver. Ahí está en el libro una fotografía que me hizo favor de permitirme Pedro poner, y el video pues en muchísimos lados. Le hicieron programas especiales porque realmente es impactante lo que sucede ahí. Ya lo vieron, ¿verdad? Pues no sé si eso te satisfaga tu duda, Mari. Sí, gracias. Y bueno, ahora ya hablando un poquito más del libro. El libro se divide en varios capítulos: el aprendiz de investigador, ¿no? Voy a saltarme al último porque solamente voy a hacer 2 preguntas más para permitir al público que pueda preguntar. Y una es, el último capítulo se llama JJ Benítez o JJ en chanclas, ¿no? Era, si no mal recuerdo, el título del libro, ¿no? Era como se había planeado que sí se llamara JJ en chanclas. Y es una entrevista de 2 amigos que se sientan ahí, ¿no? en el
dialogar, a platicar. Nos podrían, porque la entrevista está ahí y ustedes la pueden leer, a mí me gustaría que nos dijeran qué sintieron, cómo fue esa experiencia de la entrevista en ese momento, ¿no? Cuando tú le preguntas y cuando tú dices, pregúntame lo que quieras, que voy a contestar todo, sabiendo que además lo va a publicar. ¿Quién dice yo? Bueno, a mí me gustó mucho esa entrevista y me gustan ese tipo de entrevistas por una razón. Empecé a publicar libros en septiembre del 75. He publicado muchos libros, 66. Y echo de menos ese tipo de entrevistas personales, o al menos donde puedes contar algo más íntimo, ¿no? Más personal. Casi siempre, y yo lo entiendo, casi siempre preguntan los periodistas lo mismo, sobre el tema del libro, el fenómeno ovni, la vida después de la muerte, o los caballos de Troya, etc., ¿no? Y yo echo de menos preguntar algo personal, ¿no? Que a lo mejor no tiene tanta interés ni tanta importancia, pero a mí me gusta, o sea, y por eso me gusta mucho esa entrevista. Pues mira, yo primero cuando le planteé a Juan José lo de la entrevista, ya habíamos hablado horas de carretera, porque casi siempre son horas de carretera en las que platicamos nosotros. Ya habíamos hablado muchas cosas, pero una entrevista formal nunca la habíamos tenido, como tal. Y entonces planeamos el día, fue una visita como en esta ocasión muy corta, y fuimos a comer a la casa de todos ustedes. Fuimos a comer ahí, pero le dije, temprano a las 9:30, 10 de la mañana vamos a iniciar. Monté todo aquello, pero como nunca, con algo de nervios, más bien muchos nervios, a pesar de que es mi amigo, a pesar de que había entrevistado a muchas personas más, miles de personas también, a lo largo de más de 30 años de carrera en la televisión. Y entonces comenzamos a charlar. Yo no llevaba ni un guión, porque siempre que llevo un guión las cosas no salen bien, y solamente empezamos a platicar, y a cada respuesta de él, pues me ocurría una pregunta nueva, diferente. Y no es un libro de chismes, o sea, tiene cosas biográficas, cosas muy personales de él, pero es un libro que habla de él desde el corazón. Por eso es que el libro se llama así. Cuando lo platicamos ese mismo día me preguntó, ¿y cómo se va a llamar el libro? Y pues, el libro es como si estuvieras en tu casa, normal. Pues ponle que en chanclas, que así le decimos en México, para las pantuflas. Y el nombre me gustaba, pero dije, no, en chanclas y me insistió algo, me insistió algo. Entonces le dije, bueno, déjame ver. A la mera preferí ponerle desde el corazón, con toda esa libertad que me dejó. Pero claro, la entrevista, si él se está desnudando su corazón, su persona, con un amigo y con su público, pues es justo que se llame En Chanclas, porque así está, como si sentí que estuviéramos en la sala de una casa platicando dos buenos amigos, sin ver que hay un camarógrafo ahí. Solamente éramos, les voy a decir las personas justas, estaba Maribel, estaba Mauricio, estabas tú y yo, el camarógrafo Arturito Rosales, Manuel Uribe y Blanca. Esos éramos 7 personas que estábamos ahí en la entrevista y nos estábamos riendo todos, claro, y los otros no participaban, pero nos reíamos muchísimo, vivimos esa experiencia que espero que ustedes la puedan vivir, porque es desde su corazón, no es su biografía, es algo que yo percibo de mi querido amigo con todo el corazón. Y les voy a contar algo también, que ya tengo esa parte. Él jamás leyó el libro antes de que lo publicara, jamás. Yo le ofrecí mandárselo a España. Oye, ¿te gustaría verlo? Y me dijo, no lo quiero ver. Y bueno, pues no se lo mandé a España, y lo conoció hasta Colombia. Y en una entrevista que nos hace un moderador que se apellida Hoyo, muy inteligente, digo decir Camilo Hoyo, le preguntó a él, ¿qué le ha parecido el libro? Y dice, me gusta mucho, ya voy en la página 12. Y la página 12 está en blanco, para los que hablen bien. Dice, pero prometo que lo voy a leer. Y entonces, pues a mí me impacta más que me haya permitido eso. Dije, bueno, después de esto, si no le ha gustado, me va a dejar de hablar. Pero no me dejó de hablar y me dice que el libro sí le gusta. Entonces yo estoy muy contento, estoy súper agradecido con él.
y tratar de llevar al público lo que ustedes por mucho tiempo han preguntado, y está ahí. Bien. Gracias. Y bueno, el día de hoy está a la venta el libro de JJ Benítez Desde el Corazón. Pero Aquí no lo tenemos. vendo yo, ¿eh? No, lo vende la editorial, pero es que él ha dicho que va más barato el día de hoy en 300 pesos solamente. Dijo Toño, en las redes lo anunció así y entonces se respeta. Ahí el que se arregle con la editorial, nosotros venimos a presentar el libro nada más, ¿no? Está muy bien. Y bueno, es la última pregunta que voy a hacer y es una pregunta, yo sé que es complicada la contestación desde la propia pregunta hacerla, y es que uno de los capítulos del libro habla de la entrañable Blanca, y yo sé que eso es algo que todavía duele mucho a los que estamos aquí arriba y pues más a ti, ¿no? Pero sí tengo que decirlo, porque hay un capítulo dedicado a Blanca, eso se fue fraguando también en el camino. Un día Toño, en el libro lo dice, le dijo Juanjo, ¿y por qué no entrevistas a Blanca? Y entonces Blanca dijo, ¿y a mí por qué? No, pues porque si van a hablar de mi vida, pues está bien que tú platiques también desde donde tú lo ves. Yo pienso que los que ya la leyeron, no me van a dejar mentir, lloramos, ¿no? Porque el libro aparece después de que Blanca camina ya en las estrellas. Fue un proceso duro, fue un proceso complicado, y a mí me parece también que este libro sale como una forma también de reconocer la vida de Blanca, porque está en este libro, bueno, ahora ya está en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Y su vida y los últimos días de su vida, pero en esta entrevista Blanca, como quienes la conocimos, muchos de los que están aquí, gracias también a todos los amigos que vienen a las presentaciones siempre, gracias, la conocimos y sabemos que era una mujer entrañable, carismática, simpática, franca, siempre decía lo que pensaba, platicaba con todo el mundo, no importaba quién era, ella llegaba y tú quién eres, y en el libro está una foto del cumpleaños de Toño en donde fue por un marco para sacar la foto y están los tres, ¿no? Entonces esa parte del libro también es una parte pues muy sensible para todos los que tuvimos el honor de conocer a Blanca, una mujer formidable, para mí una amiga queridísima. Y bueno, pues yo sé que esto es complicado, ¿no? Pero pues la siguiente pregunta es, Blanca. Pues es muy difícil para mí. Estuve con ella 39 años, la mitad de la vida. Fue la persona que me ayudó a cruzar la calle de la vida. Me ayudó absolutamente en todo, investigación, vida familiar, vida doméstica, profesional, a la hora de escribir. Siempre estaba pendiente, para mí fue muy cómodo, o relativamente cómodo, ¿no? Porque yo descansaba en ella, era una persona efectivamente, como dice Maribel, todo corazón. Yo no he conocido a una persona tan generosa, a todos los niveles, y le daba igual con quién. Entonces, bueno, pues imagínense, la pérdida para mí ha sido difícil, es difícil. ¿Por qué? Pues porque los recuerdos me atropellan y porque no entiendo, bueno, sí lo entiendo, entre comillas. Ella tenía su contrato y se le acabó, y el mío, por lo visto, no se ha terminado. Y bueno, espero que algún día pues podamos volver a reunirnos. Seguramente que así va a ser. Fíjense que yo desde que conocí a Blanca me di cuenta que era una persona, pues yo así muy simpática, muy graciosa, como decimos aquí en México, pero muy puntual en lo que hacía, en todo lo que hacía. Sabía exactamente qué decir en qué momento cuando se trataba de alguna cosa, digamos, seria del trabajo. Y entonces veía que lo protegía mucho. Con el tiempo lo empezó a proteger más, porque veía lo que comía, lo que le hacía bien a la salud, le procuraba llevar fruta a los viajes,
Entonces se preocupaba mucho de eso, pero como él lo dice, era una mujer muy generosa. Estando un día en Morelia, cuando ahí mi cumpleaños, yo no quise decirles que era mi cumpleaños, no quise decirles, pero se enteraron que era mi cumpleaños, estábamos solamente los tres, Blanca, Juan José y su servidor, y Maribel, sin yo saberlo, les avisó. Entonces había un restaurante, es parte del libro, pero se los voy a contar porque no lo quiera comprar. Entonces, estábamos en un restaurante y nada más había 2 mesas ocupadas. Y oímos que estaban cantando las mañanitas en la otra mesa, ¿te acuerdas? Y cuando buscamos a Blanca ya no estaba ahí, ya se había ido a la otra mesa. Maribel platica que veía por cuadros que se pone, pero no, ya estaba cantando las mañanitas allá, felicitando a la señora que no sabíamos quién era, en la fiesta de la otra mesa, en la fiesta. Y entonces ya viene ella con el marco que lo pidió prestado y me dice, ¿habéis visto, Toño? Entonces nos tomamos la fotografía y como esas muchísimas anécdotas. Y dije, porque la entrevista de Juan José, aunque está al final del libro para cerrar, fue antes que la de Blanca. Dije, ahora es el momento en que voy a hablar con ella. Y bajamos en la tarde a tomar un café y bueno, no fue un café, era una cerveza, ¿para qué les digo mentiras? Era una cerveza porque en la tarde ya no toma café. Y entonces le dije, Blanca, te quiero entrevistar hoy. Y yo la vi con esa alegría, si es lo que quieres que les cuente, con esa alegría y pena al mismo tiempo, o apuro, como dice en España. Y él se levantó y me dice, bueno, los dejo platicar. Le dije, no, quédate. Y charlamos de una manera de tanta confianza, queridos amigos, que me platica desde el día en que se levanta en la mañana lo que hace por la mañana ella. Lo que hacemos todos en la mañana, bueno, me lo cuenta y yo lo puse. Y toda su rutina y platica mucho de él. Ahora veo a un JJ Benítez ahí desde la perspectiva de Blanca. Y entonces pues haces que te enamores de esa historia, que te sientas súper contento y que te des cuenta que lo que tú ves con ellos es real, que existe. Yo aprendí también de ella algunas cosas. ¿Sabes qué aprendí? Cómo tratar mejor a una mujer. Porque los mexicanos, los latinos, tenemos una manera, no mala, no quiero decir mala, de tratar a las mujeres, todos, algunas sí. Pero aprendí a tratar mejor a las mujeres. Porque yo entendí la tolerancia y entonces yo le decía, oye, ¿cómo le haces? Y no la entiendas. Nada más que... Ahí está. Yo pienso exactamente igual, es que las mujeres no tienes por qué comprenderlas. Es una pérdida de tiempo. Son realmente difíciles. Lo que hay que hacer es amarlas. Yo siempre creo que las mujeres, lo digo de corazón, son mucho más inteligentes que el hombre. Por eso les tenemos miedo. Siempre. Conozco a alguna mujer fea, pero tonta ninguna. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿les parece si pueden levantar su mano para llevar un orden? Y que alguien que nos ayude. Buenas tardes a todos. Maestro Benítez, es un gusto conocerlo. Me da mucho gusto finalmente escucharlo en vivo. Tengo mucho tiempo escuchando su voz a través del internet y todo. Y del libro. Retomando el tema que estaba comentando hace rato, de la muchacha que conoció, y bueno, haciendo referencia a Planeta Encantado, en el capítulo de Mirlo Rojo, todo el tema que toca en ese documental, y todo lo que hay en la luna y todo lo que estamos platicando ahí, ya me gustaría preguntarle, ¿usted qué piensa de la misión del Artemis, ¿no? ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué pretende? ¿A dónde vamos para allá? No, es la que va a la luna. De hecho, es una misión que, tiene poquito que iba a salir el cohete a la luna y no se ha ido, y lo han estado posponiendo porque es una misión supuestamente no tripulada,
y después van a regresar según la gente ya a la luna, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de eso, Martín? NASA es la mayor colección de mentirosos del mundo. La mayor concentración de mentirosos por metro cuadrado lo encuentra usted en NASA. La luna, que usted mencionaba, en Mirlo Rojo, en Planeta Encantado, es un ejemplo gravísimo. Pero es que hay a cientos. Por tanto, lo que le puedan decir del viaje a Marte y de la exploración en Marte no crea absolutamente nada. Si NASA dice una cosa, pónganlo en cuarentena. Porque conocen, saben perfectamente lo que está pasando, lo que pasó en la Luna, lo que vieron, lo que filmaron, los edificios que filmó Armstrong y Aldrin y los siguientes Apolos, y cómo el Apolo 17 destruyó todos los edificios que pudieron. Y la Luna se contaminó. Por eso no han vuelto en 50 años. Yo tuve una cierta amistad con un señor que se llamaba Von Braun y que fue el artífice de muchos de los proyectos a desarrollar en la superficie de la Luna. Laboratorios, minas, explotaciones de no sé qué, bueno, un montón de ideas y de proyectos. ¿Por qué no se hicieron? A los militares, a NASA, no le interesaba decir la verdad. Y no le interesa. Y no le interesa. Ustedes, no sé si lo habrán visto, hubo varios proyectos de estación espacial, etcétera, donde filmaron enormes medusas en la estratosfera. Medusas enormes, gigantescas, como las que conocemos aquí en la Tierra, pero gigantescas. ¿Por qué no lo han dicho? Bueno, estaríamos hasta mañana. Buenas tardes, Juan José. Aquí. Bueno, primero felicitarte, Antonio. Es un orgullo que, siendo de Toluca, tengas este libro dedicado a Juan José Benítez. Digo, es mucho orgullo, ¿no?, para los que somos de aquí de Toluca, que tengas este libro dedicado a él. Y bueno, mi pregunta también va enfocada a los dos, con respecto a su estancia aquí en Toluca, Metepec. ¿Han planeado alguna investigación en algún lugar de aquí de Toluca? Por ejemplo, el Xinanteca, el Nevado de Toluca, digo, hay algunos avistamientos también del fenómeno OVNI, leyendas urbanas que, por ejemplo, que el tesoro de Moctezuma está enterrado en el fondo de las lagunas del Nevado. Digo, ¿han planeado alguna investigación en un lugar emblemático de aquí de Toluca? Y pues bienvenido aquí de nuevo, Juan José, y gracias. Muchas gracias. Bueno, yo contestaré un poquito. Primero le voy a decir que las visitas de Juan José Benítez siempre son muy cortas. Entonces, acomodamos los días de acuerdo también a las zonas. Entonces, por decirle algo, salimos a Michoacán y planeamos la zona de Michoacán y algo de Guanajuato para no ir 2 veces, porque a veces requiere 2 o 3 veces en un solo viaje, que son muy cortitos. Por eso que ustedes no se enteran que anda por aquí. Y bueno, esta es una ocasión muy especial. Yo no tengo palabras para agradecerle que me acompañen y que los vea a ustedes, a todos ustedes también. Por lo que me escriben en las redes, que yo les contesto, la página de @Antonio Erazo, todo él lo sabe, o sea, sus felicitaciones y demás. Y ahí llegan muchos casos que ustedes también envían. Y ahora mismo estamos viendo algo que le interesa mucho a él en esta zona de lo que es Calixtlahuaca, sí, Calixtlahuaca, algo de Otenango, también hemos estado ahí. No les puedo decir qué, porque les cuente, porque mi pecho no es bodega y al rato empiezo a decir todo, pero sí habrá cosas de aquí de Toluca también. Y muchas personas de las que entrevistamos, y ahora en esta ocasión, ya no fuimos tan lejos. Les pedimos que nos hicieran el favor de venir a traernos las historias y sus pruebas que tienen,
y ellos nos los han hecho favor de traer aquí, a Toluca, haciendo viajes larguísimos que dijimos, ¿cómo aguantan? Bueno, es un tema que yo conozco hace ya unos años, de la mano de Toño, y que yo creo, si las investigaciones prosperan y se pueden seguir haciendo dataciones, que es muy importante, yo espero que sea una investigación que le dé la vuelta a la historia oficial. Y el escenario va a ser México. Hay unas piedras grabadas en diferentes lugares de aquí, de la República, que cambian la historia y que, por supuesto, la arqueología oficial no acepta, como siempre. Y no les puedo contar más. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith. Más que nada, no es una pregunta, simplemente es un agradecimiento, Juanjo. Gracias por ser ese mensajero, por esos mensajes tan bonitos que nos compartiste por medio de los caballos y por todos tus libros. Toño, muchas gracias por traerlo, por compartirnos parte de su vida que no conocemos. Para mí es una emoción bien grande estar aquí y verlo. De verdad que es una emoción que yo quisiera subir y acabármelo a abrazos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mario Higuera, vengo de la Ciudad de México. Es todo un gusto verlo finalmente en vivo después de seguirlo toda la vida. A Antonio Erazo, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo estoy conociendo y es un personaje extraordinario. Una pregunta muy breve. He tenido la oportunidad de leer 3-4 veces su libro Gog. Quisiera saber si nos puede ampliar un poquito más esa información. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Ojalá esté equivocado. Ojalá sea un error mío y lo celebraré con champán. Si no estoy equivocado, las informaciones que yo he reunido es que se aproxima un asteroide de 28 kilómetros de longitud que impactaría al oeste de las Bermudas y que supondría, por eso digo, repito, insisto, ojalá esté equivocado, y que supondría la muerte aproximada, según las fuentes en las que yo he bebido, la muerte de unas 1.200 millones de personas en 48 horas. Posteriormente, como consecuencia del desplazamiento del magma, se provocaría una erupción generalizada en los antípodas, en este caso en el arco de Indonesia, con más de 90 volcanes en erupción de forma simultánea. Imagínense la nube de ceniza que cubriría la Tierra. Y si esto es verdad, se provocaría una oscuridad de varios años, con las consecuencias que pueden imaginar. Fin de la agricultura, fin de la ganadería, hambruna, bajada de la temperatura a 20 grados bajo cero, desastre absoluto en cuanto a autoridad, desaparición de las comunicaciones y de los teléfonos, etcétera, etcétera. Es decir, un verdadero caos. Por eso, insisto, ojalá sea un error. Eso es lo que cuenta el libro de Gog, de una manera novelada. Yo lo escribí primero como investigación, pero era tan desagradable, tan duro, que decidí escribirlo como novela, para quitarle hierro
y que las personas que pudieran leerlo pensaran que no es más que una novela. Y ojalá me equivoque, porque si no me equivoco, la pandemia esta del coronavirus es un juego de niños. Imagínense ustedes las migraciones norte-sur buscando qué comer. Será el caos. Hay una película, no tiene nada que ver con Gog, pero que cuenta un poco lo que pasaría después del impacto, que se llama La carretera, de Roat. Si pueden verla, échenle un vistazo porque es el desastre, ¿no? La lucha por la supervivencia terrible, donde no existe nada organizado. Ojalá me equivoque. Buenas noches, un gusto realmente conocerlos, al maestro J. Benítez, a Antonio Erazo. Siguiendo con la idea de Gog, hay una noticia que el 26 de septiembre, en esa semana, el 1 de octubre, la NASA va a mandar una nave y chocar con un asteroide. La pregunta es, ¿qué opinión le merece una cosa así, no? Y la parte que complementa una película como la de No mires arriba, o sea, ¿qué opinión? ¿Nos están preparando? ¿Ya lo saben y se hacen? ¿Qué opinión le genera, maestro? Mire, yo les he dicho antes que NASA es la mayor colección de mentirosos del planeta. ¿Ustedes creen que es normal que hace 2 meses o 3, ya no me acuerdo, enviaran una sonda para ensayar qué pasaría si se aproxima un asteroide y que digan que el 2027, ¿cómo es posible? Es decir, yo lo que creo es que, por supuesto que lo saben, por supuesto, por las razones que sean, no lo dicen, no lo van a reconocer. Mire, yo pregunté una vez a algunos militares que me informaron sobre este asunto. Y dije, bueno, pero ¿hay alguna manera de parar eso, no? ¿Se puede destruir? ¿Se puede desviar? Y yo, sí, pero no interesa. Digo, ¿cómo que no interesa? Y entonces me dieron su versión. El que sobreviva será el amo. Entonces, piensen ustedes, o sea, ¿qué clase de mentes diabólicas nos gobiernan? No exactamente los políticos, los militares. Ya sé que no todos los militares son iguales, pero algunos militares son diabólicos. Y déjame decirles algo que hemos platicado. ¿Quiénes ya leyeron Gog? Pues sí, se han leído bastantes. Ustedes habrán escuchado, habrán visto ahí, que dice 14 kilómetros. Sí, ¿verdad? No, yo me gustaría que platicarlo, porque en el libro dice 14 kilómetros y realmente son 28. Sí, esa es una anécdota, bueno, no sé si es una anécdota, pero yo tengo, entre las investigaciones que llevo a cabo, a mí me gusta ir siempre a cuando yo oigo de algún medium o un vidente que es realmente bueno, que acierta y que tiene credibilidad, yo siempre voy a hablar con él y le pregunto lo mismo, si ha tenido algún tipo de experiencia ovni antes de tener ese don. Y casi siempre me dicen que sí, que han tenido ese tipo de experiencia. Bueno, fui un día con un matrimonio, un investigador español y su mujer, y Blanca, a verlo a Jerez, en España. Efectivamente, me explicó la experiencia que había tenido el fenómeno ovni, muy desagradable. Y en un momento determinado le escribí en la mesa donde estábamos sentados, tenía un papel delante, y yo le escribí
2027. Y no dije nada. Le pregunté simplemente, ¿te dice algo esta cifra? Seguimos hablando, ya nos despedimos, nos hicimos algunas fotos y cuando estaba yo haciéndome unas fotos con él, se me acerca y me susurra al oído. He recibido la palabra piedra. Digo, ¿cómo? Y dice, piedra, pero no sé a qué se refiere. Bueno, ahí quedó la cosa. Salimos del domicilio de este señor y nos fuimos caminando como 15, 20 minutos. Buscamos un bar, yo entré al baño y Blanca y este matrimonio de Sevilla se quedaron en la puerta fumando. Yo salgo a los 5 minutos o 3 minutos y los veo pálidos. Digo, ¿qué ha pasado? Y me cuentan, cuando tú estabas en el baño, Blanca tenía un teléfono de estos, lo tenía en la mano. Y dice, de repente se oye una voz femenina que sale del teléfono y dice, en español, piedra, radio, 14 kilómetros. Y claro, los tres se quedaron mirando y digo, bueno, pues si no he recibido ninguna llamada, si el teléfono está apagado, ¿cómo entra una voz que dice algo que acabábamos de hablar hacía media hora, más o menos? Nadie supo explicarlo. Nadie. Ese tipo de señales yo he recibido unas cuantas, que vienen a confirmar lo que ya saben los militares. Perdón. Claro, al ser, la voz dijo, piedra, radio, 14 kilómetros. Es decir, serían 28 kilómetros de longitud. Gog tendría 28 kilómetros. Miren, para que se hagan una idea, supongo que lo han leído o lo han visto alguna vez en la televisión, cualquier meteorito o asteroide que tenga 50 a 100 metros provoca serios problemas. No sé si se acordarán de uno que se estrelló en Rusia hace unos años y bueno, ocasionó muchos heridos, muchos destrozos y tal. Imagínense lo que es un asteroide de 28 kilómetros. La ola de calor que puede provocar es de más de 1000 kilómetros. Todo lo que pille desde el centro en 1000 kilómetros quedará abrasado. El Caribe desaparecerá, si es verdad, si es cierto. La costa norteamericana, la costa este desaparecerá. Las costas de Colombia, de Venezuela, Inglaterra entera desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, faltan 5 años. Así que si quieren, pidan ustedes una hipoteca muy gorda en enero del 27. Buenas tardes, Oxlack Castro, es un gusto tenerlos aquí, escucharlos, conocerlos. Y bueno, tengo una pregunta para cada uno, para Antonio, para Juan José. Antonio, primero sería para ti la pregunta. En estas charlas que nos mencionas que tienes yendo de carretera, Juan José Benítez habla sobre estos temas que leemos en sus libros, o tiene quizá algún tema que nosotros ni imaginemos que a él le gusta. Qué buenísima pregunta, porque muchas personas pensaban que él era solamente los caballos de Troya, y obviamente no. Al inicio sí hablábamos mucho de los caballos, empezamos a platicar de otros libros, y tiene temas que seguramente serán de su interés, porque él también hace ensayos, poesía, hay libros como uno de mis favoritos, que es De la mano con Frasquito,
dice, este libro me he desnudado. Y ves ahí en esos, como todos ustedes saben, entre líneas escribe mucho él, te das cuenta de la persona que es. Recientemente platicamos de otros libros que ha publicado, muchísimos, y también la parte del dibujo, dibuja súper bien. Él quería ser Miguel Ángel, dice ahí, pero el puesto ya estaba ocupado. Y dibuja y pinta, a colores, tiene muchos dibujos, muchísimos, y te das cuenta que así como lo están viendo ahora, así es él, sin una vanidad, sin algo que, no. Entonces creo, por lo que él me ha contado, que no le creo mucho, la verdad no le creo mucho, me lo ha contado, pero no se lo creo que se quiere retirar, porque es como un niño que cada que ve una nueva investigación, un nuevo proyecto, traté de explicar ahí cómo lo hace, pero es muy complicado, muy complicado. Si ustedes fueran testigos del mismo caso, del mismo asunto, créanme que no saldremos de aquí en más de un mes, porque les preguntaría a todos y los haría que les dibujaran, si fuera el mismo caso, todo. Y entonces ese interés innato que él tiene para llevarles en sus libros las investigaciones, pues es lo que ahora me ha transmitido a mí, y lo que me permite tratar de ayudarlo, porque yo me quedo muy corto en lo que hago, ¿no? Entonces, para mí es muy importante acomodar en estos días todo lo que se va a hacer, porque como usted dice, realmente JJ Benítez cuenta otras cosas, hace otras cosas también, y lo ha expresado en muchos libros, solamente que tienen que buscarlo por ahí. Eso es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Para José. Con respecto al tema de que el hombre pudo convivir quizá con los dinosaurios, estamos hablando de la investigación que realizó en Perú, en las piedras de Ica, que incluso estuvo con el doctor Cabrera y también en el desierto de Ocucaje. ¿Qué podemos saber sobre ese tema? ¿Es verdad que el hombre convivió con dinosaurios? ¿Las piedras del doctor Cabrera, las piedras de Ica, son verdaderas? Bueno, vamos a ver. Yo estuve investigando ese asunto durante bastante tiempo, escribí un libro y sigo pensando básicamente lo mismo que en aquella época. Yo vi las piedras de Ica en el año 74 por primera vez. ¿Hay algunas piedras falsas? Sí, que las fabricaban algunos de los indios de Ocucaje. Yo lo he visto, es cierto. Pero hay otras muchas piedras, sobre todo gigantescas, de 1 tonelada de peso, que no están falsificadas, que son auténticas. ¿Qué antigüedad tiene? Por los análisis que yo recuerdo que se han hecho y en diferentes lugares, hablaban, los que yo recuerdo ahora, los últimos, hablaban de 50 a 100.000 años de antigüedad. Me da exactamente igual, es decir, ya no es un problema de antigüedad, sino qué te están diciendo esos grabados, esas piedras. Te están diciendo que existió otra humanidad, o que existió otra cultura o otras culturas que tenían unos conocimientos que no son aceptados por la arqueología. No aceptan que el hombre pudo convivir con los dinosaurios, no lo aceptan. No aceptan que en la antigüedad se hicieran trasplantes de corazón, etcétera, etcétera. Bueno, para el que no conozca el tema, yo he visto 11.000 piedras en la ciudad de Ica, en un lugar, en un museo, y probablemente son muchas más. Y te quedas asombrado, porque los grabados que aparecen en esas piedras, aparecen unas criaturas, unos individuos aparentemente humanos, con solo 4 dedos, sin pulgares, que llevan a cabo todo ese tipo de experiencias de cirugía, de convivencia con dinosaurios, volando sobre pájaros mecánicos, bueno, etcétera, etcétera. Si tienen interés, yo les recomiendo que entren o bien en internet, que hay bastante información.
Y a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que en la antigüedad ha podido haber civilizaciones que han desaparecido. De la misma manera que nosotros llevamos camino de desaparecer. Entonces, bueno, yo tuve una vez un sueño, hace mucho. Había muerto una persona muy querida para mí, un gran divulgador de misterios que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, en la televisión española. Y tuve un sueño y de repente lo veo en una carretera. Yo iba caminando por esa carretera, no sé exactamente dónde, y lo veo en un lado, en un arcén. Llego hasta él, Fernando ya había muerto, muy enfadado, y me reprocha por qué no he seguido investigando las piedras de Ica. Tenía toda la razón. Yo el tema lo aparqué, entre otras cosas porque no supe qué hacer, ni cómo seguir investigando, ¿no? Ya no me agoté. Pero sí considero que es uno de los grandes tesoros del mundo. Antes estábamos hablando de las piedras grabadas que existen en México. Las piedras grabadas que yo he visto, gracias a Toño, en México, superan con mucho la biblioteca de piedra de Ica. Con mucho. Es tan espectacular que cuando yo lo vi por primera vez le dije a Toño, esto es falso. Después se han ido haciendo dataciones, antigüedad, ya se habían hecho anteriormente algunas dataciones y salían entre 3.000 y 3.800 años de antigüedad. Bueno, no quiero desvelar nada porque de verdad hay que esperar un poco, hay que hacer más investigaciones y más dataciones. Gracias. Julio César, ¿cuánto tiempo? Un gusto saludarte, Juanjo. Quisiera preguntarte sobre el lenguaje bereber que encontraste cuando fuiste a Tassili, sobre esa investigación que más has encontrado. Y bueno, la otra parte que te quería comentar es un mensaje que yo te traigo. La noche que falleció Blanca, yo la soñé, yo tuve un sueño y Blanca me dio un mensaje muy especial. Me dijo, dile a Juanjo, primero me dijo, Julio, cuiden mucho a Juanjo. Me dijo, va a necesitar mucho amor y mucho cariño. Y me dijo, pero dile a Juanjo que desde este lado yo lo sigo queriendo y yo lo sigo amando. Y me dijo, y te tengo una sorpresa. Me dijo, él va a escribir un libro que se llama Azul, sobre los mundos Mat, y ahí va a revelar mucho sobre lo que pasa de este lado. Después la volví a soñar, y bueno, ese ya si quieres te lo comento, pero esa noche yo no sabía que Blanca había fallecido. ¿No sabías? No sabía yo. Desperté, prendí la computadora, y en tu página apareció que Blanca había fallecido. Y en ese momento yo temblé, yo no sabía. Yo me había comunicado por correo con ella como un mes antes y en ese momento yo temblé y una voz en mi corazón me dijo, lo que soñaste anoche fue real. Entonces me dijo, pronto lo vas a ver y dale ese mensaje. Por eso te lo vine a dar. Yo quisiera que luego pudiéramos hablar un poco para que me cuentes esto mismo y, bueno, ya sabes. Sí. Bueno, a ver, Tassili. Tassili Nayer es una zona del sur de Argelia, puro desierto, es una meseta rocosa, pelada, no hay nada. Yo más o menos conté unas 5.000 pinturas rupestres que oscilan, la antigüedad oscila entre 8.000 más o menos a 14.000 años. En esas pinturas, ustedes habrán visto algunas seguramente, el famoso dios marciano, que es un ser con una escafandra,
con un traje hinchado, bueno. Ahí está todo lo que puedan ustedes imaginar sobre seres no humanos, civilizaciones no humanas. Alguien lo pintó. Y claro, al principio lo que piensas es, los naturales de Tassili lo vieron y lo pintaron. Después, investigando, me di cuenta de que eso no tenía demasiado sentido, aunque aparentemente sí. ¿Por qué? Alguien que vive hace 8.000 o 10.000 años o 14.000 años no sabe, no tiene lógicamente el concepto de lo que puede ser el cierre de una escafandra, porque no sabe lo que es una escafandra y por tanto no sabe lo que es el cierre, para qué sirve, o una cremallera, o unos guantes. Tassili Nayer es una zona muy calurosa. Empiezas a preguntarte esto, ¿no? Y llega a una universidad italiana y hace un análisis de la pigmentación de las pinturas. Y se encuentran con una sorpresa. Bueno, no le dan quizás demasiada importancia. Yo cuando lo leí, cuando hablé con los científicos italianos, me di cuenta de que sí tenía mucha trascendencia. En los pigmentos que analizaron de esas pinturas, hay un elemento que se llama caseína, que solamente se encuentra en la leche. Pero para obtener la caseína, que sirve de aglutinante en la pintura, en la pigmentación, tienes que llevarlo a un laboratorio que te pueda extraer la caseína. Normalmente la gente de Tassili de hace 8.000 o 14.000 años utilizaban la leche para lo que la utilizaban, para alimentarse, para nada más. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca la caseína en la pigmentación de Tassili, de las pinturas? La única explicación a la que yo he podido llegar, que explicaría también lo de las cremalleras o el cierre de una escafandra, es que los que pintaron eso fueron mis primos. ¿Me explico? Es que si no, no tiene sentido. Primero, extraer la caseína. Segundo, la concepción de lo que está allí pintado. No digo que todas las pinturas hayan sido pintadas por estos seres, pero muchas de ellas sí. Sí, parece una mujer, ¿no? Que es como subida a una nave, ¿no? Hay varias naves, hay seres con escafandras, hay una pintura que le llamamos el rapto. Se ve a un señor con una escafandra, un traje hinchado y una especie de cordón umbilical que le une a un objeto que está posado en el suelo, de tipo ovalado, que claro, lo primero que piensas es que es una nave. Y este señor está tirando de 4 mujeres desnudas negras. ¿Qué tengo que pensar? Para los arqueólogos no se sabe. Figura antropomorfa, no sé qué. Pero a lo mejor el palo cero palo es lenguaje bereber. Sí, el palo cero palo, que yo luego me lo he encontrado en otras historias, en otras investigaciones, aparece junto a las pinturas rupestres, es un lenguaje. De ese lenguaje, que presumiblemente lo facilitaron estos seres, de ese lenguaje surgió después el bereber antiguo, que luego se ha ido transformando hasta la actualidad. Pero inicialmente parece ser que fue un lenguaje traído por estos seres y enseñado. Y la fecha, el aniversario que te dijo Eliseo,
de que tú buscaste y que no encontraste, ¿por qué te dijo que lo publicaras en el 2019? Es porque el libro del enviado fue publicado en el 79 y se cumplen los 40 años. Ese es el aniversario. No lo sé. Sí, se cumple el siglo. No lo sé. No lo he podido averiguar. Pero bueno, a mí lo que me importa es la información. Muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Saben qué? Nos queda tiempo para una pregunta más porque van a firmar algunos libros, entonces esto ya sería muy eterno. ¿Cómo hago? Yo no hago. Ya pasaron el micrófono. De todos modos, cuando pasen a la firma, digo, igual lo pueden. ¿Saben que también en @Antonio Erazo, por favor, suban las preguntas que entonces se pueden contestar también desde ahí? Hola, buenas tardes, maestro Benítez. Es un gusto poderlo conocer finalmente aquí en persona. Y mi pregunta es, retomando un poco el tema de los caballos de Troya y de los libros, ¿cuáles son las revelaciones últimas que obviamente a lo mejor, bueno, tú dijiste que habías escrito 32 libros que no habías publicado? ¿Cuáles son esas revelaciones o descubrimientos sobre la vida de Jesucristo que no tienen como que que podrían cambiar el curso de la humanidad? O sea, que la historia del hombre pues han sido ocultadas y que podrían cambiar el futuro de la humanidad y que se desconocen hasta ahorita. Esa sería mi pregunta. Bueno, no me gusta que me llamen maestro, porque no soy maestro de nada. Soy el señor que lleva el paquete de aquí a allá. Pero bueno, antes de que se me olvide, a mí no me gusta la palabra Cristo ni Jesucristo. Y les voy a decir por qué. Es lo contrario a lo que él pretendía. Jesús de Nazaret no era el Mesías que esperaban y que esperan los judíos. ¿Por qué? Ese Mesías era un rompedor de dientes, era un político, era un militar, era un libertador político. Y Jesús de Nazaret no era eso, era algo mucho más importante. Entonces, yo creo que él, y están los caballos, él al principio se resistió, no quería que le llamaran Mesías, pero llegó un momento en que se aburrió. Dijo, bueno, llamadme como queráis. Pero Cristo y Jesucristo es la versión griega de Mesías, ungido, en hebreo. Por tanto, no es correcto. Y a él no le gustaba. De hecho, uno de los capítulos más interesantes de los caballos y que nunca lo van a reconocer en la Iglesia, la religión, es el enfrentamiento, entre comillas, de la madre de María con el hijo, a cuenta de este tema. Es decir, María pensaba que Jesús era el Mesías, el libertador de su pueblo contra los romanos, en este caso, a consecuencia de la visión del ángel, que también está manipulada en los evangelios. No es lo que te cuentan los evangelios. En absoluto hablaron del trono de David. No, señor, fue otra historia. Pero bueno, María se quedó con la copla y le reprochó a Jesús que por qué no se ponía al frente de la liberación nacional. Hasta el final estuvieron no peleados, pero sí distanciados, porque la madre no entendió, no comprendió, ¿no? Bueno, en cuanto a revelaciones, yo creo que básicamente los caballos lo dicen todo, lo que fue su vida de predicación, también su infancia, su juventud, etc. Quedan 2 libros, uno saldrá en octubre, creo, se titula Belén, y son las páginas que se sacaron del caballo 9
digamos que por necesidades técnicas, porque el libro era enorme, es grande. Belén es un libro, a mí me gusta mucho porque hace una revelación de lo que pasó durante la fuga, la huida de Jesús y sus discípulos durante casi 6 meses. ¿Hasta dónde puede llegar el odio de las personas? ¿Por qué digo esto? Les voy a adelantar un poco lo que contiene Belén, ¿no? Cuando ellos terminan en la zona de Belén, huyendo, la gente se entera de quién es el Señor que está allí con sus discípulos y recuerdan lo que pasó años atrás en esa zona, cuando un señor que se llamaba Herodes el Grande envió a su guardia personal, no eran judíos, a matar a los niños menores de 2 años. Y tratan de matarlo a Jesús. Tampoco te lo cuentan los evangelios. Bueno, es una historia a mí me pareció interesante. No solamente por la matanza. Aproximadamente murieron 16 niños, sino por lo que hicieron los soldados con las hermanas y las madres, que a mí me pareció terrible. El Rayo Negro, que no sé cuándo saldrá, sinceramente, es un poco la historia anterior a la vida de predicación. Jesús era un tipo muy curioso y organiza una serie de viajes fuera de Israel, pero no para predicar, sino para observar. Y es una historia muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar la pregunta, en lo que les pido por favor a quien va a pasar a firmar el libro, a quien va a comprar el libro, que pongan su nombre, por favor consigan ahí, ayudémonos todos, su nombre, el nombre que quieren que apunte Juanjo, para que esto sea más ágil, porque dictado es muy difícil, después nos llamamos complicado. Muchísimas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Bonifacio Ángeles. Antes que nada, pues agradecer aquí al hermano Antonio Erazo por la presencia de Juanjo. Mi pregunta es la siguiente, Juanjo. Es referente a que en las redes sociales hay un movimiento sobre el tema del cambio de conciencia, el tema de la liberación de la tierra y el tema de la liberación del ser humano, del cambio de conciencia, de pasar a la tercera dimensión, a la cuarta y a la quinta. Mi pregunta es la siguiente: si hay entidades de luz, benévolas, que están apoyando a la tierra, al ser humano en su ascensión, si esto es real, porque se habla también de que, bueno, existen naves nodrizas, existen la Nueva Jerusalén de la que se habla, si estas entidades existen, y si es así, también qué opina de la Federación Galáctica. Se habla mucho de la Federación Galáctica, y esto que nos acabas de comentar del 2027, si de alguna manera puede ser algún reseteo de la tierra, de la vida sobre la tierra. ¿Qué opinas sobre esto, mi estimado Juanjo? Que nos des un panorama general sobre todo este movimiento que está presentando el cambio de conciencia. Muchísimas gracias. No tengo ni idea. Mira, yo soy, a pesar de tantos años en la investigación, soy muy escéptico y necesito comprobar, verificar, interrogar, buscar, etcétera, etcétera. Y aún así tengo muchísimas dudas. Entonces es posible, pero no lo sé. Cada vez sé menos.